Buenas tardes o buenas noches ya, jóvenes. Empezamos una clase más. Esta vez es relacionado ya con un poco de microbiología. Ya hemos ido avanzando en el curso en lo referente a bioquímica, algunas cosas de hematología. Hola, Claudia, buenas noches. Buenas noches con todos los alumnos. Vamos dando un tiempito mientras terminan de conectarse sus compañeros. Bueno, vayan estudiando, ya quedan poquitas clases, ya hemos avanzado más de la mitad del curso. Muy bien, hemos dado los 5 minutos de tolerancia para que ingresen sus compañeros. Vamos empezando, luego ya se van ellos incorporando al aula, porque también es un poquito congestiva la clase, hay bastante para hablar. No he tratado de hacer lo más explícita posible y que se pueda entender, ¿ya? La idea... Sí está corriendo la presentación, porque luego me quedo en la primera página. Sí, doctora, sí. Gracias, gracias. Bien, entonces hablamos de cultivos microbiológicos, que es una área que también ustedes van a utilizar mucho. Hay muchas técnicas para para hacer los cultivos. Tenemos los cultivos tradicionales, la identificación de estos cultivos en algunos sitios todavía se hace de forma tradicional, que es primero identificando la bioquímica de los microorganismos. ¿Se acordarán ustedes cuando hicieron sus prácticas en microbiología que sembraban en unos frasquitos, donde estaba el indol, el TCI, el IA, para ver cómo los microorganismos consumen la glucosa, consumen ciertas sustancias que nos puedan, al cambiar de color esos tubitos o esos medios de cultivo, podemos identificarlos. Es una forma de hacer los cultivos. En el regional, por ejemplo, tenemos esa forma y también tenemos la parte automatizada, en la cual una colonia
que ustedes están viendo ahí esa placa pétrea, acuérdense, sembramos la sustancia, puede ser orina, puede ser un esputo, puede ser una pus de un aspirado. Cuando crece el microorganismo, una colonia de esas es la que vamos a poner, lo que les he dicho, en esos frasquitos. Y en el caso del hospital regional tenemos un equipo automatizado, un analizador automatizado, en la cual vamos a poner en un tubito a través de una sustancia líquida para que pueda identificar y a la misma vez nos va a decir la sensibilidad a qué antibiótico es sensible ese microorganismo, ¿no? Eso se llama un analizador automatizado y eso es más rápido, ¿cierto? Es más rápido, más fidedigno, con menos probabilidad de error. Y tenemos el maldito, que es otra técnica que ya utiliza más biología molecular. También, sobre todo, imagínense lo rápido que sería una vez que tenemos la colonia o directamente del frasco de hemocultivo que ha salido positivo, podamos identificar qué microorganismo es para un paciente de la UCI, un niñito que está haciendo fiebre y un recién nacido y pensemos que está haciendo una sepsis. Imagínense cuánto avanzaríamos si tuviéramos esas metodologías que en otros países ya hay. Acá también se utiliza el Malditov en el Instituto Nacional de Salud, en Lima, para algunos microorganismos, para algunos agentes. Pero imagínense qué útil sería si los tuviéramos en el hospital, ¿no? De uso diario. Solo es que son un poco caras esas técnicas. Ya saben, la misión, la visión, formar profesionales competentes y sobre todo para servir a la región y al Perú, ¿cierto? Y miren, quería empezar con esta lámina porque eso es lo que ustedes van a recibir cuando pidan un cultivo. Por ejemplo, lo más rápido, lo más común que ustedes van a pedir es un cultivo de orina. Y ahí tienen a la mano izquierda la forma en que son informados los cultivos en el hospital regional. Para la docencia he tenido que eliminar allí algunos datos, de tal manera que nos quede, es uno recién, miren, es del 2 de octubre, que se ha obtenido este cultivo de una mujer de 62 años. Pude leer que es diabética y se informó un urocultivo con un Escherichia coli, ¿no? El recuento de colonias fue mayor a 100.000 o lo que a veces han visto ustedes en alguna literatura que pone 10 a la 5, ¿no? 10 a la 5 traducido son 100.000 unidades formadoras de colonia. Y seguido tienen la información de sensibilidad, que bien claro dice ahí, que es un microorganismo BLE, se llaman betalactamasas de espectro extendido o de espectro ampliado, también en algunas traducciones están así como betalactamasas de espectro ampliado. Tienen ampicilina sulbactam, la piperacilina es sensible, a la cefasolina es resistente. Como es un BLE, es resistente a todas las cefalosporinas. Es decir, que a esta pobre mujer no le vamos a poder dar ninguna cefalosporina, ni siquiera las de tercera y cuarta generación, que deberían atacar a las que son eficaces contra los bacilos gram negativos, que es un E. coli, es un bacilo gram negativo. Ni siquiera eso podemos darle porque esta bacteria ya ha desarrollado un mecanismo de resistencia que se llama BLE. Ha desarrollado una beta-lactamasa de espectro ampliado. Es decir, ella va a mirar las cefalosporinas y se sigue riendo la Escherichia coli porque no le hace ningún efecto, ¿no? No le afecta. Luego es sensible al ertapenem, el imipenem, a la micacina en buena hora porque es un tratamiento que todavía se sigue utilizando, pero miren, ya es resistente a la ciprofloxacino y a la levofloxacina, que son antibióticos ya, la levo es de tercera generación, ¿cierto? La nitrofurantoína es sensible y al el Bactrim es resistente. Entonces, eso es lo que ustedes van a recibir y es lo que tienen que interpretar. Ahora, esto, conforme va pasando el tiempo en infecto, en medicina interna, van a ir un poco sabiendo interpretar esto, pero en laboratorio lo importante
cómo vamos a obtener este resultado, ¿no? Y a la derecha tienen ahí el ejemplo de, que siempre han visto los frasquitos recolectores de orina, en la cual se recogen más o menos, ese frasco es de 100 mililitros, ¿no? Se recoge la mitad, 50 o un poquito más, 60, o hasta 10 mililitros podemos recibir, ¿no? Pacientes que no recolectan bien su muestra, hasta 10 podemos recibir, pero lo ideal es que sea de la mitad para arriba. Y en la parte de abajo, en la gráfica, ven esa fotografía del personal que está realizando la siembra de ese frasquito de orina en las placas, ¿no? En las placas, y atrás ven ustedes, si saliera positivo, la identificación de ese microorganismo, de esa pequeña colonia, se lleva a poner en esos tubitos de atrás. Es decir, son varios pasos, si se dan cuenta, ¿no? Primero llega la orina en ese frasquito, la estudiamos, hacemos la tira reactiva, la centrifugamos, vemos el sedimento. Si es patológico o si el médico lo cree conveniente, pasa a cultivo. Cuando pasa a cultivo hay que sembrar esa orina en una placa, hay que guardarla en una estufa 24 horas para darle chance al microorganismo, a todos los microorganismos que crezcan. Pasadas esas 24 horas, voy a observar mi placa. Si ha crecido, en buena hora, cojo una colonia y la identifico, ya sea en forma bioquímica, ya sea a través de un analizador o ya sea a través del maldito. 3 caminos tengo. Y también hago a la vez la sensibilidad, ¿ya? Recién ahí terminan el paso. Por eso es que cuando hay los cultivos, se dice que el resultado está en 3 días. Ahora ya entienden o vuelven a recordar por qué es que un resultado de un cultivo se entrega en 3 días, ¿no? Porque son varios procesos que hay que desarrollar. Muy bien, dicho esto, acuérdense, en todos los cultivos, al igual que en sus muestras anteriores, hay que respetar las normas generales, vale decir que la orden médica y el frasquito debe tener nombre completo, la identificación del paciente, si es posible con el DNI, si es posible con un código de barras, identificar la edad, el sexo del paciente, de qué servicio viene, de tal manera que podamos, si hay algún bicho raro, podamos reportarlo más rápido. Esa es la idea de saber el servicio, y también de dónde viene la muestra, de qué parte anatómica, no de dónde viene del hospital o viene de la posta, no, del sitio anatómico de donde es sacada la muestra. Y también es muy importante que nos digan si el paciente ha estado con tratamiento antibiótico. Eso muchos se olvidan nuestros colegas, hay que estarles llamando. El paciente está tomando antibiótico, el paciente, de tal manera que nos permita un poco evaluar, interpretar esos resultados que ustedes han visto. ¿Qué más se recoge siempre en tubos? Los tubos tienen que ser estériles, ¿sí? Acuérdense, los tubos o frascos son estériles, sobre todo en la parte de microbiología, con mayor razón, tiene que ser estéril, no limpio. Siempre hay que ver que no esté tomando tratamiento antibiótico, pocas veces, porque ya cuando llega el paciente al hospital, ya pasó por el curandero, por el vecino, por el de la farmacia, ya le dieron hasta cefalosporinas intramusculares, que solamente son de uso hospitalario, ya les dieron en la botica de la esquina. La recolección debe ser, hay que escribir el sitio exacto de donde se toma y las condiciones de asepsia. No debe ponerse en contacto con antisépticos o desinfectantes, ¿no? Y siempre, alumnos, siempre, los productos purulentos deben ser recogidos por aspiración. Es decir, si hay en un paciente con un pie diabético que le quieran hacer un cultivo de esa herida y se van con su torundita a limpiarle, eso no sirve. No tiene validez, no tiene un valor clínico, porque esa herida de ese paciente está colonizada por la microbiota de esa piel. Entonces yo lo que voy a hacer es recoger en la placa, va a crecer la microbiota, no es exactamente la que me está haciendo daño. Entonces, por eso bien claro dice, es preferible recogerlo por aspiración directa con una jeringa o pedacitos de los tejidos sospechosos, antes que sean tomadas por hisopos o torundas de algodón.
¿ya? No es muy recomendable hacer un cultivo de una herida porque no va a aportar mayor validez. Lo que sí se usa es cuando a este paciente van a hacerle una cura quirúrgica o una limpieza quirúrgica, ahí estar atentos y aprovechar de que cuando se levante esa piel, ese tejido muerto, desvitalizado, podamos sacar un poquito y enviarlo al laboratorio. Eso todavía, y entre comillas, le daríamos cierto valor. Muy bien. Luego, otro tema que ustedes van a acordarse siempre es el uso de los hemocultivos. Los hemocultivos son utilizados para hacer el diagnóstico de sepsis. Cuando estamos sospechando, el nombre viene de hemo, es sangre, ¿cierto? Vamos a cultivar la sangre. Si yo tengo la sospecha de que mi paciente está con una bacteria circulando por todo su organismo, eso se llama una bacteremia, ¿sí? Una bacteremia, si pienso que es una bacteria. Si pienso que es un hongo, como algunos casos los aspergillus, pueden hacer, las cándidas pueden meterse en la circulación, se llama una fungemia. Tanto una bacteria como un hongo las puedo identificar con esas botellitas que ustedes están mirando y que simplemente son de diferentes casas comerciales. La de cuellito largo es de una empresa X y las gorditas de cuellito pequeño son de otra empresa, pero ambas cumplen su misma función. Las de cuellito largo son de vidrio y hay que estarlas cuidando porque, aunque pocas veces se rompen, ¿no? Y en cambio las de gorditas son de plástico, son más manejables. ¿Qué más con los hemocultivos? ¿Cuándo yo voy a pedir un hemocultivo? Cuando yo estoy sospechando, por ejemplo, de que un abuelito o una señora, con esta señora que hemos visto su cultivo al inicio, es diabética, además para piña, es anémica, y para piña estuvo tomando corticoides, su sistema inmune está venido a menos, está deprimido. Entonces, ese microorganismo, esa bacteria que está en la orina, puede pasarse a la circulación y ahí se convertiría en una bacteremia. ¿Y cómo voy a yo sacarla de la circulación? ¿Cómo voy a estudiar yo la sangre? A través de un hemocultivo. ¿Y cómo se obtiene? Se saca sangre. Así como sacamos para los tubos normales, se saca 10 a 15 mililitros en los adultos y se ponen en estas botellitas que ustedes están mirando y que esos son el medio de cultivo. ¿Ya? Esa es la sangre, en el punto 2, la sangre obtenida por una venopunción se inocula en estos frasquitos, en uno generalmente, en el tapita verde, porque la mayoría de las infecciones son aerobias. En los anaerobios los tenemos ahí guardaditos en el caso de los pacientes, de los cirujanos, que a veces se les infectan las vesículas y puede haber un anaerobio también por allí o una ruptura intestinal, puede haber allí un anaerobio circulando, podemos tomar un aerobio y un anaerobio, los dos, pero generalmente se toma solo una botellita del aerobio de un brazo y una botellita aerobio del otro brazo. ¿Por qué, doctora, desangramos al paciente? Porque siempre tenemos que confirmar lo que salga en un brazo, porque al momento de poner la aguja para sacar la sangre, podemos nosotros inocular, si no hacemos una buena asepsia, inocular un microorganismo. ¿Ya? Entonces, si a mí me crece en una botella un estreptococo, un estafilococo mitis, y en la otra botella no me crece nada, yo lo dudo que ese microorganismo que esté causando una bacteremia en ese paciente. Puede ser un contaminante. En cambio, si esa señora del inicio, diabética, anémica, con tratamiento por corticoides porque tiene artritis y ya no aguanta el dolor, tiene esa infección urinaria, le hemos hecho su cultivo de orina, luego sigue haciendo fiebre, está decaída, con malestar, náusea, le hacemos un hemocultivo y en un frasco sale la Escherichia coli, en el otro frasco sale la Escherichia coli, confirmado. Esa mujer está haciendo una sepsis, una bacteremia,
por, bueno, una bacteremia. Sepsis vemos si tiene más criterios que ustedes ya bien lo deben recordar. Está haciendo una bacteremia por Escherichia coli, ¿ya? Por eso se toman esos frascos. También hay series de hemocultivos, ¿sí? En los casos deben haber escuchado ustedes los FOD, las fiebres de origen desconocido, que ahora a casi todo le llaman FOD por no estudiar bien al paciente. A algunos colegas, para ellos todo es fiebre de origen desconocido, ¿no? Son necesariamente las verdaderas fiebres de origen desconocido, son pocas, ¿eh? Son pocas. En ellas, por ejemplo, si hemos buscado todos los microorganismos que causan fiebre y no llegamos a un diagnóstico, podemos encontrar estos microorganismos a través de los hemocultivos, ¿no? Si se hacen seriados, cada 8 horas se toma uno. Por eso ponen en periodo de 24 horas. ¿Por qué se debe sacar? Me están preguntando aquí sus compañeras por qué se debe sacar sangre en los dos brazos. Ya, les explico que siempre tenemos que corroborar que el microorganismo esté verdaderamente en la sangre. Porque si sacamos solamente uno y me sale, el paciente lo tengo con fiebre, con decaído, le saco su hemocultivo y me sale un Staphylococcus mitis que hay o intermedios que hay en un frasco, me va a entrar la duda, ¿no? De repente este microorganismo está causando la infección, pero también recuerdo que este Staphylococcus forma parte de la microbiota. Puedo haberlo yo introducido en el momento de sacar el cultivo. Entonces, ¿cómo yo me saco la duda si yo tengo dos frascos? Porque si en este me salió el mitis o intermedius y en el otro frasco que lo tengo incubando no me sale nada, no. No es lo que he encontrado, es un contaminante. Porque el otro, que también ha sido sacado de la sangre del paciente, solo que de otro brazo, no está creciendo ese microorganismo. Para eso nos sirven los dos frascos de hemocultivo. Caso especial, las criaturas. Por eso en el 2 dice allí hemocultivo pediátrico. En las criaturas sí son un dolor de cabeza porque no les podemos sacar dos muestras a los bebés, ¿no? Porque su volemia es poca. Incluso en un solo frasco se le toma 1 a 2 mililitros cuando son pequeñines, hasta 1 año es 1 o 2 mililitros. Y bueno, ellos ya nos arriesgamos y lo que salga ya hay que conversarlo con el pediatra. Ahí nos ha pasado, a veces el niñito está para irse de alta y nos sale que tiene un Streptococcus XX, que hay una tira de cosas raras. Un Streptococcus que hay frecuente, hominis. Entonces nos llama, lo informamos o llamamos para ver cómo está la criatura y el médico nos dice, no, me estoy esperando su resultado de hemograma porque ya le voy a dar de alta. Y nos quedamos. Y se le comenta igual, ¿no? Mira, nos ha salido este resultado. Bueno, entonces es un contaminante, porque el niño está bien, no tiene fiebre, está activo, está lactando. Ya, entonces se le coloca muestra probablemente contaminada, ¿no? No correlaciona con la clínica del paciente. Todo eso hay que escribir, ¿ya? Eso es alumnos. Rotular siempre la fecha y hora, como en todas las muestras que se toman. ¿Qué más de los cultivos? Ahora no me deja avanzar. Acá, a ver. Ya. Miren, ahí tienen el ejemplo de cómo se sacan los hemocultivos con las botellitas, con las mariposas. La sangre, aquí les dejo, en adultos es de 10 a 20 mililitros. Generalmente utilizamos 15. En neonatos es 1 a 2 mililitros. En los niñitos hasta 5. El número de muestras que siempre se piden son 2. Ya les he explicado, en los niños no. En los adultos sí, 2 muestras por paciente. En las fiebres de origen desconocido, ya les expliqué, muestras cada 8 horas. Son 3 muestras en 24 horas. También les dejo para que lo puedan ver con mayor detenimiento. Es un poco el estudio de la recomendación de número de muestras y volumen de acuerdo al peso, ¿sí? Aquí está tratando un poco
los pesos, y sobre todo en los niñitos, ¿no? Pero ahí les queda para conocimiento. Y miren lo que les hablaba de su volemia, ¿no? Es pequeña la volemia de las criaturas, por eso no podemos sacar mucho. La muestra debe ser tomada al inicio de la antibioticoterapia. Quiere decir que si va a llegar mi paciente en el cual estoy sospechando una infección urinaria y le voy a dar antibióticos y está con fiebre y malestar, y yo pienso que puede también esa bacteria haberse pasado a la sangre, antes de dar el tratamiento, tengo que tomar la muestra. Se llama al laboratorio y se toma la muestra. Doctora, ya hace 3 días que está tomando antibiótico el paciente. ¿Y ahora qué hacemos? Fácil. El paciente toma vancomicina, o vamos a ponerle, se le inyecta micacina a las 8 de la mañana y 8 de la noche. Perfecto. Entonces, a las 7 de la mañana, antes de que se le vaya a poner la dosis, ustedes saben que los antibióticos hacen una subida, una meseta y luego bajan, ¿cierto? Esa es su forma de actuar, de la farmacocinética de los antibióticos. Entonces, aprovechando eso, yo sé que justo antes de que yo le ponga, vayan transcurriendo las 12 horas, ya no va a haber mucho antibiótico circulando en la sangre. Entonces, allí tomo la muestra del hemocultivo. Por eso dice ahí, en caso de que esté con tratamiento antibiótico, hay que tomarlo previo a la siguiente dosis. Que se me pasó, la enfermera no se avisó y ya le pusieron la micacina. Bueno, esperaremos hasta las 7 de la noche, porque a las 8 de la noche le toca su otra dosis. También puede ser en un intervalo de 1 a 2 horas cuando se tiene catéter venoso central y de los 2 lados, pero no se utiliza mucho. Generalmente se toma en el momento, mientras el técnico da la vuelta al paciente, lo limpia, todo, ya pasan a veces hasta 15 minutos. Entonces, tiempo suficiente para tomar el otro hemocultivo del otro brazo. Si amerita inicio inmediato de antibióticos, se extraen las 2 muestras de hemocultivos en forma simultánea, ¿no? Lo que yo les estaba explicando. Ya no respetamos estas 2 horas, sino tranquilamente se le toma de un brazo y luego del otro. Miren, aquí tienen un ejemplo de las infecciones también que pueden causar por el uso de este dispositivo, que es un catéter venoso central. En los pacientes en los que están en la UCI generalmente, llevan este dispositivo, ¿no? Y miren la cantidad de microorganismos y la frecuencia con que causan infecciones. 70-90% son causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, incluso por Corynebacterium, también ha causado infección. El 10-15% por una conexión contaminada, ¿no? Acá en el caso de que se le cayó la tapita a la cama, la pusieron, no pasa nada. Y el 3% por contaminada, ¿no? Es muy raro que el suero, lo que se le ponga al paciente esté contaminado. 3% es bastante bajo, ¿no? Y la diseminación hematógena es la que, obviamente, por una solución de continuidad, cualquier herida, cualquier pequeño resquebrajamiento de la piel, ingresan hacia una vena y se contamina. Son los sitios, miren, hay que cuidar en un paciente que tiene un catéter venoso central. Y ahí tienen, miren, así es como está el pobre paciente con su catéter allí. Los hemocultivos extraídos, ya les he contado, son 2, miren cómo se ponen todos rojitos de la cantidad de sangre. En hemocultivo pediátrico, sangre de la vena. También se le llama retrocultivo cuando yo saco a través del catéter. En estos casos, yo puedo, si estoy sospechando que el catéter está infectado, puedo sacar una luz del que esté conectado a la vena, porque uno también es para tratamiento. Ya hay que tener cuidado. Esto no lo manipula el técnico. Cuando se quiere sacar sangre de estos catéteres, los manipula enfermería, ya, o el médico, que son los que saben cuáles son los dispositivos y cada uno de su uso, ¿no?
Retropunción se llama cuando saco de aquí una muestra. Para ver si hay una infección por catéter venoso central, tengo que tomar una muestra de acá y aparte de los dos brazos del paciente. ¿Ya? Esa es la técnica que hay que respetar. Por eso habla de acá, sangre de catéter se le llama retrocultivo. Y ya les expliqué a dónde van. Pueden esas botellitas, pueden ir a la estufa a 37 grados, calentitas, o a 35, y se espera que crezcan, ¿no? Esa es la forma manual. Estamos ahí, esperamos 24 horas, sacamos una gotita, la sembramos en una placa y esperamos 24 horas. Imagínense. En cambio, ¿qué pasa con un analizador automatizado? Es más fácil. Se ponen las botellitas como ustedes ven acá, miren, es un cajoncito, lo jalo y ahí pongo todas las botellitas identificadas con su código de barras de mi paciente y acá hay una pantalla de control. Entonces, cuando yo cierre este cajón, los frascos van a empezar en este afán. Van a empezar a incubarse, pero haciendo este movimiento. Y cada 2 horas, o cada 4 horas, no recuerdo bien ahorita, el equipo manda una señal, pasa un rayo láser leyendo todos los fondos de las botellas. ¿Por qué? Porque en el fondo de la botella hay un cambio, aquí mírenlo, no se ve bien, acá hay una sustancia que va a hacer que se cambie de color ante la presencia de las bacterias. Las bacterias liberan CO2 cuando están vivas, nutriéndose, liberan CO2. Este CO2 hace que cambie el color de este fondo y cuando pasa el rayo láser, dice, aquí no puedo pasar. Manda una señal de alerta y ese equipo empieza a pitar. Pli, 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 pli. Sacamos la botella. Significa que ya es positivo, ¿sí? No tengo que sacar a ciegas como en el manual. En este ya es positivo. Entonces, si me está sonando y me dice, ¿no? Botella de tal cajón en tal sitio, nosotros sacamos y también se está encendiendo una luz roja donde sacamos nosotros la botella y a seguridad que sacando una gotita de ese hemocultivo en la placa, al siguiente día va a crecer. Es un poco, creo que hasta, no sé, muy abstracto, trato de explicarles paso a paso lo que es. Ya si hay oportunidad de que el otro año volvamos a la parte normal, puedan acercarse un momento por el laboratorio, con gusto se les va a explicar esto, ¿ya? Solamente ahorita trato de ser lo más didáctica posible para que se entienda. Les decía, cuando, además, también por la presión, ustedes saben que el CO2 es un gas, entonces la botellita va a empezar a hincharse, a ponerse más rechonchita, y eso también emite una señal que el equipo la detecta. Esos son los dos mecanismos por los que estos analizadores automatizados nos dan la alerta de que hay un cultivo positivo. Cosa que no nos da el manual, en la que cada 24 horas nosotros a ciegas, si tenemos 10 frasquitos, esos 10 a ciegas tenemos que pasarlos a una placa de agar a ver si crece el microorganismo. Y a estos se llama subcultivos, a lo que yo les acabo de explicar, el pasar una gotita de ese cultivo positivo a una placa se llama subcultivo, ¿no? ¿Y qué placas se utilizan generalmente? La placa de agar sangre, la de agar chocolate, que es enriquecido, ¿cierto? Es un enriquecido de este agar sangre. ¿Se puede agregar otros medios de cultivo? Sí, de acuerdo a la tinción. Si yo encuentro que hay bastantes bacilos gram negativos, puedo agregar un McConkey. Acuérdense que este es específico para bacilos gram negativos. En cambio, en el agar sangre me crecen todas las bacterias, los gram positivos felices y los gram negativos también. Si no hay crecimiento a las 24 horas, guardamos la plaquita y seguimos esperando, ¿sí? De acuerdo a la tinción. ¿Qué es lo que vamos a encontrar, doctora, en estos? Miren, estafilococcus, enterobacterias, las más frecuentes, las que nos rodean, las que abundan, las que nos causan daño cuando hay un desbalance. Enterobacterias y toda su familia. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumani, que es nuestro invitado estrella en la SUSI del regional, Streptococcus galactiae, que es muy frecuente en las mujeres que inician actividad sexual, en las embarazadas también, y hay que buscarlo, porque puede causar infecciones en el recién nacido cuando pasa por el canal del parto. Los enterococos, las cándidas. Miren, todo esto puede crecer en un hemocultivo, incluso también los hongos. ¿Sí? Bueno, aquí están las cándidas, su representante. Aspergillus, bien raro que crezca, pero también puede crecer, sobre todo cándida hemos encontrado. La lectura, es decir, cuando ya, si las botellas permanecen negativas, hay que esperar 5 días. Un hemocultivo sí dura más, 5 días le damos chance. Se pone negativo por 5 días, ¿no? Negativo. Si sale positiva, ya tenemos que ir buscando cualquiera de estos, miren. Estafilococo coagulasa negativo, grupo virinas. Estos no son causantes de infección. Por eso, miren, se realizará una identificación mínima, pero no le haremos estudio de sensibilidad. Pero sí le tendremos que decir al colega, hemos hallado un estafilococo coagulasa negativo, que generalmente es lo que más nos sale en los de los niñitos que se nos contaminan. Streptococos del grupo Viridans también no causan enfermedad. Una Corynebacterium o Micrococcus, una Corynebacterium sí en un inmunodeprimido. Hay que tener cuidado con este bicho, sí, ¿ya? Para el caso de los hemocultivos diferenciales, ¿os escucho? Doctora, disculpe la molestia. ¿Cuándo uno puede elegir o de repente trabajar con agar sangre o con chocolate o no tiene ningún tipo de requisito quizás para elegir cualquiera de esos dos? Sí, sí, hay un requisito. El agar sangre es un medio en que crece todos los microorganismos. En cambio, el agar chocolate es un medio selectivo, no diferencial, es un medio selectivo. Den una revisadita a esa parte. ¿Qué es un medio selectivo? Aquel que yo necesito, que el microorganismo X necesita para crecer. ¿Quiénes? Hemophilus influenza, que nos causa el resfrío, que nos causa neumonías en algunos niños, en algunos jóvenes. Hemophilus necesita crecer en agar chocolate. De lo contrario, en el agar sangre, si hubiera, a veces no crece bien. ¿Qué más? El agar chocolate es también una familia del Thayer Martin. Algunas neiserias también, Neisseria meningitidis, por ejemplo, es Neisseria gonorrheae, también pueden crecer en agar chocolate. ¿Sí? Sí es importante saber diferenciar y va a depender de lo que yo esté sospechando. Si yo estoy sospechando, si es un cultivo de una secreción vaginal en que yo creo que puede haber una Neisseria gonorrheae, pues le tengo que poner chocolate, que es muy similar al Thayer Martin. En realidad se pone Thayer Martin. Si no tengo, agar chocolate. Si yo estoy viendo un paciente y creo que, de acuerdo a la radiografía, por la epidemiología, es un Hemophilus influenza, y si además el médico cuidadoso, luego de ver el esputo en el microscopio, dice, hay abundantes bacilos pequeños en el esputo, también puede ser una alarma de que es un Hemophilus influenza o influenza, y allí tengo que poner mi placa de agar chocolate para que crezca el Hemophilus. ¿Sí? ¿Está bien, Claudia? Ya, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy bien, muy bien. La muestra para los hemocultivos diferenciales, ¿no? El crecimiento del mismo microorganismo en catéter y vena periférica. Esto es lo que les había dicho, por qué tenemos que sacar del catéter y de los dos brazos. Cuando necesitamos saber si la infección es del catéter, tiene que crecer en la que hemos sacado del catéter y en el que hemos sacado, aunque sea uno de la vena. Si la muestra extraída por el catéter es positiva, por lo menos 2 horas antes que la muestra extraída de la vena periférica, se interpreta que la bacteremia es a punto de partida del catéter. A ver cómo es esto. Tengo yo mis 3 frascos que he sacado del catéter venoso central y se le pone CVC, catéter venoso central, se le pone en el frasco.
el que he sacado brazo derecho y el que he sacado brazo izquierdo. Los tres los meto a mi equipo, a mi analizador automatizado, y están ahí, tacatán, tacatán, tacatán. A las 12 del día hay una alarma del equipo, vamos a ver, y nos está saliendo positivo el que dice CVC, catéter venoso central. Uy, positivo, vamos a sembrarlo en el agar sangre y en el agar McConkey, que es unas cosas que se utilizan siempre. Hablamos de 12 del día. A las 2 de la tarde, otra vez el analizador automatizado. Plin, 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 luz roja como cultivo positivo. Sacamos, es el mismo paciente, pero el del brazo, el que le llamamos del brazo. Con eso yo puedo decir que la infección ha venido del catéter. Eso es lo que dice acá. La muestra del catéter es positiva 2 horas antes, a las 12 salió positiva, antes, 2 horas antes que la muestra extraída por vena periférica. La que saqué del brazo derecho salió positiva a las 2 de la tarde. ¿Sí? Eso es lo que está explicando esta diapositiva. En los catéteres de corta permanencia, que son menos de 30 días, la sensibilidad y la especificidad se reporta para esta metodología diagnosticada, miren, es entre 81 y 92%, es relativamente alta, ¿no? Si el paciente está recibiendo antibióticos, ahí sí ya miren cuánto baja nuestra sensibilidad. Catéteres de permanencia corta son aquellos que se ponen para y que son incluso menos de 7 días, los que se ponen para las vías, ¿sí? Los que se ponen las vías a veces también se pueden contaminar. Y aquí tienen lo que estábamos hablando. Si el catéter en ese pacientito de la UCI que salió positivo a las 12 y que del brazo salió positivo a las 2, se le avisa, el médico está en la obligación de retirar ese catéter. ¿Y qué hace con ese catéter? Tiene que sacarlo con cuidado y cuando ya lo retiró, tiene que enviarnos al laboratorio 3 centímetros, ¿sí? 3 centímetros de la punta de ese catéter. Ya no se cultivan puntas de catéter de orina, de sonda Foley, ya no existe eso. Pero del catéter venoso central sí. Entonces el médico saca su catéter, corta 3 centímetros, lo pone en un frasquito estéril y nos lo envía al laboratorio. ¿Para qué? Para culminar el ciclo que hemos iniciado de que el cultivo salió positivo del catéter, pues entonces tengo que poner esa punta de catéter en nuestra placa de agar sangre que ustedes están mirando, con un aparatito especial estéril le doy vuelta, con un asa, a veces algunos chicos tienen la facilidad, pongo mi catéter en la placa y lo empujo y le doy vueltita, ¿sí? Ahí está la señal, le doy la vueltita. Y se deja ahí, se deja ahí, pasadas 24 horas, tiene que haber crecimiento como el que está en el lado derecho de su gráfica, ¿sí? Tiene que crecer esos microorganismos. Doctora, que a veces no crece, pocas veces. Generalmente sí crecen cuando el hemocultivo es positivo, sí crecen y más fácil identificamos también el microorganismo. Y aquí miren, solamente con el crecimiento de 15, o sea, contamos 15 de estas colonias, ya podemos decir que hay una infección, que el catéter está colonizado. Pasamos a otro, esto lo hacemos rapidito, ¿ya? Breve nada más, porque también ustedes tienen que conocer. Pasamos a otra área de toma de muestra, que son las muestras respiratorias, y de las cuales ustedes como médicos generales van a utilizar más las muestras de esputo, pero lamentablemente son las que menos rentabilidad tienen, es decir, de 100 muestras de esputo que ustedes manden, solamente crecen el 40-50%, miren, o sea que el resto, a pesar de que el paciente pueda estar colonizado, infectado por un microorganismo, a veces no crece, ¿ya? Entonces, acuérdense que del tracto respiratorio tenemos el superior, que de ahí vamos a sacar el esputo, y el inferior, que es después de la tráquea, donde están los bronquios, bronquiolos y los alveolos, ¿no? De eso brevemente vamos a leer para que tengan conocimiento, pero no lo van a utilizar mucho, salvo cuando ya son especialistas y estén trabajando en un hospital. Ven lo que les decía, el diagnóstico microbiológico tiene un poco rendimiento, no se aísla generalmente el agente causal, tiene una baja sensibilidad. Los mecanismos de infección del tracto respiratorio inferior, aspiración de microbiota, o sea, ¿por qué no crece? Porque se contamina con la microbiota, porque se inhalan microorganismos aerosolados
o por una diseminación sanguínea de este foco infeccioso. Y aquí tienen ustedes, miren, todo lo que puede crecer en un cultivo, dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? Si sospechamos una bronquitis en gente joven, sobre todo las bronquitis atípicas, tenemos el micoplasma y la clamidia. En las neumonías adquiridas en la comunidad, a la cabeza, estreptococo neumoniae. Lo que preguntaba su compañera, Haemophilus influenza, sospecho Haemophilus influenza, tengo que poner mi placa de agar chocolate. Las neumonías nosocomiales, o sea, esos de los que 48 horas después de estar en el hospital el paciente empieza a hacer fiebre, con congestión pulmonar, tos y acumulación de crépitos y todo, se nos complicó. Nos hizo una neumonía y miren todo lo que puede crecer. Estrepto a la cabeza, hemófilus, los bacilos gran negativos que les digo que crecen por todo lado y un estafilococo aureus también. Los tipos de muestras se pueden sacar de tres tipos. El esputo, que es fácil, que hasta nos pueden regalar porque no le cuesta a nadie. Las secreciones traqueales, que es cuando el paciente está intubado, entonces solamente puedo sacar secreciones traqueales de los pacientes que generalmente están en las UCIs, porque en las habitaciones normales no hay pacientes intubados. Intubados es la palabra, intubados. Y las muestras que ya lo sacan los especialistas, llámese los intensivistas o los neumólogos, que son a través del uso del fibrobroncoscopio, porque tenemos que llegar hasta el alveolo. Ya en eso no nos vamos a meter. Esputo y hasta secreciones traqueales puede que también, miren, ahí tienen el tubito para sacarlo, la secreción sin que se contamine. Lo venden, pero hay que buscarlo con candil, porque no hay, ¿no? Es poco. En cambio, el esputo, miren, su frasquito estéril, suficiente. El lavado bronquialveolar, miren, puede ser el VAS, el llamado VAS, lavado bronquialveolar, el bronco aspirado. El VAS es el bronco aspirado o lavado bronquial. Luego tenemos el lavado bronquialveolar, luego tenemos el cepillado bronquial, y esto es de acuerdo a la profundidad de donde vamos ingresando con el fibrobroncoscopio, ¿ya? Pues estas son unas muestras muy valiosas, ¿sí? Estas son muy valiosas, hay que cuidarlas, tan luego lleguen al laboratorio, de no contaminarlas para poder identificar los microorganismos. Porque, acuérdense, esta es una muestra muy limpia. El paciente está intubado y a través del fibrobroncoscopio ingresa una guía y que tiene una pincita y de ahí puede obtener tanto el cepillado como el aspirado. También son muy feas de ver, porque para hacer el aspirado, el médico tiene que inocular un poquito de líquido, unos 10 o 15 mililitros, y a quién le gusta que le metan agua a los pulmones, ¿no? Entonces el paciente hace un poco de inestabilidad, incluso puede hacer desaturación, por eso es que lo hacen los especialistas, ¿ya? Por eso es que les digo que hay que tener mucho cuidado y querer y cuidar una muestra obtenida de esa forma, porque el paciente ha sufrido para poder sacar esa muestra. La expectoración, ya saben, ¿no? Es lo más fácil, pero siempre hay que saber explicarle al paciente. He pasado alguna vez por los pasillos de hospitalización y encuentro a X personal diciéndole al familiar, con su frasquito, dígale a su familiar que escupa en este frasco. Entonces, por eso es que a veces nos llegan al laboratorio saliva. Si el personal que debe explicar le dice que escupa, escupir, entiende la gente que es la saliva. Entonces, eso hay que tener cuidado, hay que saber explicar para obtener la muestra correcta. Se le dice al paciente que tiene que ser una muestra lo más profunda que él pueda, con una tos, de sacar la flema, ¿no? Se le explica, tiene que sacar usted la flema, señor. Eso verde que usted tiene, esa moco que usted tiene, no, saliva no queremos saliva, porque la saliva no sirve. ¿Y por qué no sirve la saliva? Porque cuando yo la voy a mirar al microscopio, voy a tener lo contrario de esto. ¿Cómo así, doctora? Voy a tener más de 10 células epiteliales y voy a tener
menos de 25 leucocitos menos de 25 leucocitos, que son los polimorfos nucleares, ¿no? Acá les han puesto leucocitos, polimorfos nucleares. Entonces, no me sirve. ¿Cómo es una muestra de esputo que me sirva? Cuando yo la mire al microscopio, tiene que haber menos de 10 células epiteliales. ¿Por qué? Porque significa que no es la saliva. Y más de 25 leucocitos o polimorfos nucleares. Eso es una muestra correcta, una buena muestra y la que se estudia. Las demás, las que vemos que tienen muchas células epiteliales, las descartamos y llamamos para que se vuelva a tomar una muestra. ¿Ya? ¿Y por qué no sirve, doctora? Porque esas células están cargadas de microbiota y cuando yo siembre esa saliva, va a crecer cualquier cosa, todo lo que tenemos de microbiota y no el germen que está causando la infección. La expectoración, ya saben, la muestra obtenida del tracto respiratorio inferior, tienen que haber más de 10 células epiteliales y no es apta para el cultivo. Ah, no, acá está bien, ¿no? Revela si hay más de 10 células epiteliales, lo que les acabo de explicar, no es apta para el cultivo, ¿no? Y se le dice que tiene que traer otra muestra. Las limitaciones, los agentes de neumonía no crecen, miren, ya les dije al inicio, solamente crecen el 40 al 50%, hay falsos negativos, hay falsos positivos por la microbiota. Las secreciones traqueales, rapidito, solamente en los pacientes que están intubados, como pueden ver ahí ustedes, ¿no? La muestra se obtiene por aspiración por el personal de enfermería. Y aquí tienen criterios de rechazo. Esto también me ha pasado. En la última clase les muestro todas las cosas que nos llegan al laboratorio, que parecen así como para grabar TikTok. Así uno llega con su tubo y nosotros ahí mirando la flema. Entonces ahí nos preguntamos, ¿cómo la sacamos? ¿Me pondré a soplar el tubito? ¿Cómo es la cosa? No es correcto, ¿no? Por eso dice acá, las muestras remitidas en la tubuladura, esta es la tubuladura, no serán procesadas. ¿Cómo tiene que mandar la doctora? El médico saca su tubo endotraqueal, él tiene todos los mecanismos ahí, ustedes han visto en la UCI cómo está lleno de mangueras, tubos, aparatos, tiene que, se llama instilar un poquito de suero fisiológico, porque él tiene el aparato ahí en sus manos, y sacarlo, ponerlo o sea, coge el catéter, alguien le ayuda para que instile agua por allí y acá tiene esperando el frasco estéril y ahí va a caer la flema. Y de tal manera que nosotros podamos estudiar esa flema. Pero si me lo mandan en este tubo, ¿cómo lo voy a sacar yo? También se tienen que rechazar muestras de cultivos que se hayan tomado en menos de 48 horas. También tenemos colegas ansiosos que cada vez que el paciente sacan esputo quiere estar mandándonos una muestra, ¿no? Si le aspiraron a las 6 de la mañana nos manda una muestra. Si le aspiraron a las 6 de la tarde nos manda otra muestra. Si le esperaron a las 10 de la noche nos manda otra muestra. Y eso no es correcto, ¿ya? Porque estamos desperdiciando los insumos, los materiales del hospital, ¿no? Aquí por eso dice, rechazar muestras para cultivo que hayan sido obtenidas en intervalos menores de 48 horas. Es decir, que si él me envió una muestra a las 6 de la mañana de hoy, 4 de octubre, no me puede mandar otra hasta el 6 de octubre, nuevamente en la mañana. La lectura y la interpretación igual, ¿no? Si vemos que hay crecimiento, se informa positivo, si no, lo informamos negativo. Las secreciones traqueales, la microscopía hay que informar el resultado del examen microscópico. También, no lo usamos mucho, pero se debería hacer un extendido y informar al menos el gramo, pero no lo hacemos mucho, ¿no? Los cultivos negativos se informan negativos a las 48 horas y punto. Y los positivos también se puede hacer, ver el crecimiento en los 4 cuadrantes, ¿no? Pero eso ya es más difícil de explicar todavía, alumnos. Simplemente se informa positivo y ya está. Las limitaciones, pueden haber falsos negativos porque se relaciona con la administración previa de antibióticos, muestras mal colectadas, que es muy frecuente. También retrasos en el envío,
y algunos falsos positivos porque puede haber colonización, ¿no? La microbiota respiratoria puede contaminar ese cultivo. Las muestras obtenidas por broncoscopio lo pasamos rapidito, ya hemos visto, material se obtiene por broncoscopía, en un frasco estéril hermético, igual va al laboratorio para cultivo. Esas son las muestras de broncoaspirado, ¿no? Se los dejo ahí para que los lean, pero no es lo importante. ¿Qué es importante y que va a complementar lo que ustedes tienen en su campus virtual? El urocultivo, que hemos iniciado con un ejemplo al inicio. Hemos iniciado con un ejemplo la clase, ¿cierto? Y ahí tienen a un especialista miren, tiene su muestra de orina y también tiene una muestra de esputo aquí. ¿Ven? Este es un frasquito, generalmente estos son los que entregamos para muestras de esputo en los hospitalizados. Su mechero, que siempre es importante, si es que no tuviera una cabina, se puede trabajar con mechero, ahí nada más. Las infecciones urinarias es lo que ustedes van a ver con mayor frecuencia, jóvenes, ¿sí? Colegas. La presencia de patógenos, incluso ahora hasta estos que les he mencionado al inicio, los BLE, que antes solo se veían en el hospital, ahora ven, esa paciente que ustedes han visto al inicio es de un consultorio externo. Imagínense, esos microorganismos que antes solamente se veían en pacientes hospitalizados, ahora ya están circulando. Engloba distintas entidades, el tipo de microorganismo, cómo lo recogemos, y tenemos que ver los elementos formes, o sea, buscamos que haya leucocitos, que haya células epiteliales en el momento de leer el cultivo. Cuando hablamos de bacteriuria asintomática, ¿qué se refiere? Por ejemplo, personas que se hacen ahora estos exámenes de trabajo, de salud ocupacional, y encuentran que les sale, miren esto, mayor de 100 unidades formadoras de colonia, pero no tiene sintomatología. ¿Qué hacemos? Tenemos que preguntar y analizar a la paciente, ¿no? Le pedimos, cuando llega al consultorio, que previa asepsia, se le explica bastante bien cómo tomar la muestra, pueda recoger una nueva muestra. Por eso es una bacteriuria asintomática, tiene que haber más de 100.000 unidades formadoras de colonia en 2 muestras de orina, pero la paciente sigue sin tener sintomatología. ¿Se tratan esas? Sí, pero solo en casos excepcionales. ¿Qué es un caso excepcional? Gente que va a entrar a una terapia con inmunosupresores, que son muy pocas, ¿cierto? Es decir, en el caso de que esta mujer se le encontrara un cáncer de mama y van a hacerle radioterapia o quimio, en esos casos sí se trata la bacteriuria asintomática. ¿En qué más? En las embarazadas. Y dejo de contar, ¿sí? Solamente son muy pocas esas situaciones en las que hay que tratar una bacteriuria asintomática. ¿Qué se le dice al paciente? Que mejore la ingesta de agua, y en unos meses se vuelve a evaluar si hay esta presencia, y buscamos que no haya presencia de algún cálculo, que no tenga alguna anormalidad morfológica. Hay gente que tiene la implantación de los uréteres en distinto nivel, puede ocasionar también. Hay gente que tiene malos hábitos y por no miccionar en otro sitio que no sea su casa, a veces está 12 horas reteniendo la orina, puede ser un causal de esta bacteriuria asintomática. ¿Sí? Y otra cosa que ustedes también van a hablar y con el que el paciente puede llegar a la emergencia grave es una infección urinaria complicada, que es cuando hablamos de una pielonefritis. ¿Sí? Si nosotros decimos infección urinaria complicada, nuestra cabeza debe decir pielonefritis. Tenemos que recordar que toda la vía urinaria es estéril, ¿sí? Riñones, uréteres y vejiga en las personas sanas son estériles. La orina también es limpia y estéril. ¿Dónde se puede contaminar la orina? Justo en el momento en que sale por el meato urinario. ¿Por qué? Porque el meato urinario está rodeado de microbiota y en ese momento se puede contaminar. Una uretra colonizada con microbiota normal
provienen de perineo, uretra colonizada con microbiota normal. Ah, bueno, sí, lo que les digo, ¿no? La microbiota, tenemos incluso más gérmenes tenemos, más microorganismos tenemos en la boca que en los genitales, ¿no? Eso ya se ha escuchado varias veces. Y si tenemos alguna uretra que puede estar colonizada, es porque en las mujeres, sobre todo, está muy cerca de la parte del esfínter anal, ¿no? Esa parte del perineo, que es el rafe, que le llaman, que es la unión donde termina la vagina y está cerca el ano. Esa parte, ese rafe, a veces puede estar colonizado y nos puede infectar la uretra, ¿no? Son los únicos casos. La orina se contamina durante su paso por la uretra, que ya les expliqué. 40-50% de las mujeres padece alguna infección, una infección urinaria en su vida. Miren, la recurrencia también es frecuente. Mujer que tiene infección urinaria es probable que vuelva a tener. El 4-7% se ven embarazadas, que también incluso, porque tenemos mucho cuidado, porque puede ser causa de abortos o de partos pretérminos. Si consideramos la Gardnerella y ureoplasma, que es esto generalmente, sobre todo la Gardnerella, pocas veces, no se ve mucho, pero puede también causar una infección urinaria. Por eso es que lo ponen acá. Sí consideramos, porque no es un germen que cause muchas infecciones urinarias. Y para recordar así rapidito, las tomas de muestra, la ideal es la muestra de chorro medio, pero pedirle a un paciente que tome una muestra de chorro medio es una tarea titánica, más si es una persona adulto mayor, un abuelito, una abuelita, es muy complicado. En los jóvenes sí, ¿no? Orinas un poquito, pones tu frasquito, orinas y listo. Pero en los ancianitos es bien complicado. La recolección puede ser con sonda vesical. Ahí hablamos de paciente con sonda vesical y ahí hay que tener cuidado, jóvenes, porque bien saben que no podemos sacar la orina de la sonda, ¿no? Muchas veces saben que tiene ahí una especie de tubito que cierra y cuando queremos vaciar la bolsa se saca y se vacía la orina. Alguna vez nos han sacado muestra de ahí. Eso no es posible. Tenemos que tenemos que clampar la sonda, esperar 2 horas y luego sacamos del jeve, ¿sí? Del jeve, del que conecta la sonda, de ahí se limpia bien y de ahí se saca con una jeringa, se absorbe la orina, que es muy diferente a la recolección por cateterización. ¿Qué quiere decir esto? En los casos que nos llegue un abuelito con un síndrome confusional, que no sabemos en qué momento va a orinar, ni si nos va a avisar o no, y que creemos que puede ser de punto de partida urinario, allí entonces cateterizamos la uretra, o llegamos a la vejiga y sacamos la orina y retiramos el catéter, ¿ya? Eso es por cateterización vesical. Por nefrostomía, en los casos de los operados, ¿no? Se obtiene directamente del uretra. Y en la recolección por punción suprapúbica, pucha, esto es muy extremo, ¿no? Una vez en todos estos años que tengo de médico, obtener por una punción suprapúbica, ¿no? En un niñito que iba a entrar a síndrome nefrótico, que no sabíamos si estaba a la vez haciendo su infección urinaria, se le tuvo que hacer una punción suprapúbica, ¿no? Es una técnica invasiva que hay que saberla hacer y lo hace solamente los especialistas, ¿no? Porque bueno, es difícil que se pueda pinchar ahí un intestino o algo porque no es muy frecuente, pero y eso sí, si la obtenemos por la muestra, por punción suprapúbica, si nos crece una sola colonia, tenemos que decir que ese cultivo es positivo. Una sola colonia, imagínense. ¿Por qué? Porque esa muestra ha sido tomada de la vejiga, directamente de la vejiga, que está estéril, que no hay nada, que hemos dicho que es una zona estéril. Por eso una sola colonia ya nos dice que hay un microorganismo allí. Y lo demás está en sus diapositivas que están en la web, en el aula virtual.
Por eso les decía que era bastante este tema. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Les escucho. Doctora, en los pacientes que son hospitalizados por SARS-CoV y se sospecha de una infección bacteriana secundaria porque están intubados, con ventilación mecánica, ¿qué se recomendaría? ¿Un cultivo de secreción bronquial o traqueal? Bronquial. Bronquial porque vas hasta más abajo. ¿Sí? El traqueal es más fácil de obtener porque estás más afuerita, ¿no? Simplemente cuando se hace un aspiradito, se saca. Pero si yo quiero buscar exactamente el germen y ya que lo tengo intubado, puedo ir más abajito, un aspirado bronquial. Gracias, doctora. Muy bien, Mariana. Por nefrostomía, nos está hablando de que el riñón, tenemos que ingresar hacia el riñón, imagínense ustedes, y se toma eso tiene que ser guiado por ecografía para llegar y entrar hacia la pelvis, hacia la pelvis del riñón, hacia la pelvis renal, y de allí se obtiene la muestra. Por eso habla de una muestra por nefrostomía, que es la forma de ingresar ahí. Se ve en el caso, por ejemplo, de los monorrenos, que están sospechando una infección urinaria y que no hay forma de obtener, de haber agotado después, de haber agotado lo del chorro medio, de haber agotado el uso por cateterización, podemos sacarla por una nefrostomía. Muy bien, John. Muy bien, jóvenes, si no hay preguntas al respecto, nos estamos viendo con algunos el día de mañana en el seminario. Gracias, buenas noches, sigan estudiando que ya falta poquito. Chao, jóvenes. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Adiós, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias, doctora. Buenas noches.